Nuestro compé de provincia de hoy nos ha traído hasta Astudillo. Les vamos a mostrar un lugar que muy poca gente conoce, una posada que incluye además una exposición muy curiosa, un auténtico viaje en el tiempo. Aquí en Astudillo van a poder encontrar La Posada, un establecimiento que regenta Lourdes Pérez. Lo primero de todo, muy buenas, Lourdes. Hola, buenos días. Muchas gracias por abrirnos las puertas de La Posada, en primer lugar, pero sobre todo también del museo, porque es verdad que esta es una casa que funciona como posada para visitantes, para gente que quiera acercarse hasta Astudillo y conocer la comarca, por ejemplo, pero es que además tenemos ese complemento, ese atractivo, que es el que queremos mostrar a los telespectadores, que es un museo que podríamos decir incluso con colecciones que van cambiando, ¿no? Sí, esta es la segunda exposición que hago. La anterior fue 100 años del sombrero femenino, de 1920 a 2020, y ahora ha cambiado y la que hay ahora se titula Con aires de grandeza. Luego veréis por qué. Claro, esto es conservar y difundir, iba a decir, la historia de Astudillo por un lado, pero que bueno, que al final es la historia, la vida social de una época ya pasada y con muchos elementos que, bueno, lo van a ir viendo. A mucha gente le puede, sobre todo a los más jóvenes, quizás sorprender e incluso en algunos casos decir, ah, pero esto era de verdad. Sí, hay muchas cosas curiosas, algunos instrumentos, complementos, joyería, ropa, etcétera, que evidentemente ya no se utilizan porque los usos sociales, la forma de vestirse, la forma de vivir, realmente puede parecer que no ha cambiado, pero es muy distinta a la que había a finales del 19, principios del 20, a la que hay actualmente. Y la exposición que está dentro de una casa burguesa de finales del 19, pues al hacer la visita guiada contamos un poco todo eso, qué ha cambiado, cómo era, cómo es. Pues vamos a ir viendo, ir descubriendo poco a poco esa colección, esa exposición y conociendo al mismo tiempo precisamente cómo ha cambiado, ¿no? Cómo eran las cosas entonces desde las propias casas, las propias viviendas burguesas como en la que nos encontramos, como todos esos complementos y utensilios diarios. ¿Vamos allá? Vamos. Los sombreros de mujer protagonizó la anterior muestra, la anterior exposición. En este caso, Aires de Grandeza, lo comentaba Lourdes, comprende mucho más, porque sobre todo es un contexto de la época, como decíamos, de esas cosas que en muchos casos ya se han perdido, por desgracia. Sí, yo en las visitas guiadas siempre les hago a la gente y les pongo un poco en situación de las casas burguesas de finales del 19, cómo son, qué estructura tenían, cómo eran las familias de aquel momento, qué había en Astudillo a nivel de... Quien dice Astudillo podría ser cualquiera de los pueblos de la provincia o de la zona de Campos, en cuanto a agricultura, ganadería, otras profesiones, la gente que era burguesa, cómo se relacionaban entre ellos, cómo eran sus casas. Y ahora mismo estamos en lo que es el primer piso o el principal, que era donde la gente marcaba estatus, donde la gente se relacionaba con sus iguales, porque entonces las clases sociales y sus iguales estaba como muy pronunciado. Y en este primer piso o principal, en este caso aquí, tenemos todos los elementos originales, con papeles pintados en las paredes, con los suelos también originales, y a lo largo de la visita contamos un poco los porqués y las salas que había en este primer piso. La sala de jugar de hombres, la sala de estar de mujeres, la sala de fumar de hombres, los comedores, etcétera, etcétera, que se repiten en todas las casas burguesas de finales del 19. Bueno, estamos viendo de fondo abanicos, que además le da más razón de ser al título, ¿no?, de Aires de Grandeza. Los abanicos era también un signo de estatus, de alguna manera, en la época, ¿no? Sí, las mujeres burguesas tenían una serie de diferencias en su indumentaria. Bueno, ya lo que era el traje en sí era distinto de los trajes regionales o trajes populares, pero los abanicos, los sombreros, las sombrillas y los guantes
quizá eran 4 signos externos muy de mujeres burguesas de finales del 19. Abanicos, que los había de muchísimos tipos, yo tengo una colección pequeñita, pero muy coqueta, muy mona. Y, por ejemplo, una de las cosas curiosas es que en algunas de las cosas que se ponían las mujeres burguesas y las mujeres que llevaban indumentaria tradicional, a veces se tocaban y la mujer con ropa tradicional adquirió y cogió alguno de estos abanicos porque aparecen en fotografías de finales del 19 con estos abanicos grandes. Estos abanicos grandes se llaman pericones. Bueno, pues hay fotografías de mujeres con rodaos, con manteos, de mujeres que llevan pues, la indumentaria típica de cada zona, o de Tierra de Campos, o aquí en Astudillo, o demás, con estos pericones. ¿Por qué? Porque era tener cosas que tenían los burgueses, los ricos del pueblo. A lo que nos queremos parecer. Efectivamente, a los que se querían parecer y costaban dinero, pero esos pericones también aparecen. Es curioso porque me estaba llamando la atención algo que ahora nos parece muy normal, que es tener elementos de decoración de origen oriental, porque hoy día con la globalización casi cualquier cosa llega a cualquier sitio. Pero claro, entonces también podría ser un signo distintivo. Sí, finales del 19 fue una época de admiración total por todo lo oriental, japonés, chino, desde los famosos mantones de Manila, que eran una joya y que ojalá yo tuviera alguno de esos antiguos, de verdad, de los buenos, a otros elementos como pueden ser los jarrones chinos, los tibores y en este caso una sombrilla japonesa pintada a mano que es una auténtica maravilla, que por debajo parece que lleva plumas, pero en realidad son hilos de seda. Bueno, eran elementos... Claro, emula un poco, pues sí. A mí a primera vista me podía recordar pues, a un pavo real, ¿no? Al plumaje sí. Y a la estética por los colores, sí, además. Sí, sí. En la indumentaria también de estas cosas que venían de Oriente, se incorporaron, además de en los salones, en las casas muy ricas, en los palacios, tenían habitación china o habitación oriental o habitación japonesa o demás, y aquí lo que tenían eran elementos decorativos que mostraban el poderío de la familia, porque tenían acceso a cosas que entonces eran muy caras. Claro, estoy viendo también otro ejemplo, que no sé si era de uso habitual en la época, quiero decir, que tenía una funcionalidad, o si también en este caso era un signo distintivo de un cierto estatus. Estos son los mantones Paisley o mantones de 8 puntas o mantones de cachemira, que tienen distintos nombres según la zona, y yo los he puesto aquí un poco para ver cómo unos mantones que empezaron siendo de la clase noble, de las clases altas, de las clases burguesas, terminaron al cabo del tiempo introduciéndose en algunos de los trajes regionales de distintas comarcas. Cosas que empezaron en las élites, podríamos decir. Efectivamente, terminaron en las clases populares. Y eso pasa con más elementos. Pasaba con los abanicos, pasó con estos mantones de 8 puntas, cachemira o Paisley, y al final es un poco eso, la interrelación y lo que unas clases copiaban de otras tratando de demostrar un estatus social. De emular y para demostrar, pues si esto lo tiene la gente más pudiente es que es bueno, yo también lo quiero y así marco diferencia. Es verdad que también las modas las podían ir marcando de esa forma la burguesía, ¿no? Quienes tenían más capacidad económica, pero también lo iba marcando, como pasa hoy día, las revistas. Entonces no había influencers ni quizás referentes tan personalizados, salvo quizá, pues imagino, ciertos diseñadores y diseñadoras, pero las revistas sí que iban informando de lo que estaba a la moda, por así decirlo. Sí, y parece, a veces creemos que las grandes creaciones o la ropa súper maravillosa o los sombreros estupendos estaban en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y a veces nos encontramos en estos pueblos pequeños, en estas capitales de provincia que no tenían grandes pretensiones, con ropas, con complementos, con joyería y demás, estupendos y magníficos. Y es que las mujeres de aquella época estaban absolutamente al día de las modas a través de unas revistas femeninas, de las que hubo muchas. Yo tengo la suerte de tener la recopilación de unas cuantas, solían ser mensuales,
Una de las más famosas y de la que más tiempo duró es la moda elegante ilustrada, en las que venían pues los vestidos, podían ver los vestidos, las capas, los zapatos, los sombreros, todo lo que se llevaba. Además traían cómo arreglarse, qué peinados estaban de moda, ropa para los niños, cómo bordar o qué era lo que se llevaba a la hora de poner unas cortinas o incluso mueblería y demás. Y entonces en pueblos pequeños, en capitales de provincia normalitas, estaban a la orden del día en cuanto a moda se refería. Y bueno, pues así encontramos piezas estupendas pues en sitios que tú dices, pues esto seguro que paseaba por Madrid y iba maravillosa, pues sí. Claro, estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Comentábamos antes también que en esa época, pues el llevar sombrero hoy parece algo raro, o por lo menos quien lleva sombrero no es muy habitual, ¿no? ver a alguien que lleve sombrero, y es quizás la excepción. Sin embargo, entonces, quizá era al revés, quizá sí, quien no llevaba sombrero era la excepción. Ahora, fundamentalmente, lo que se llevan son sombreros climatológicos. Es decir, están los sombreros de lluvia o los sombreros de invierno por si hace frío, los gorros o demás, o en verano las pamelas, porque no me dé el sol o no me quiero poner morena o no quiero coger una insolación. Con una utilidad. Claro, entonces la utilidad... Entonces no. Entonces el sombrero era una prenda de vestir más con los que la mujer salía a la calle siempre. Siempre. No era un tema de me lo pongo o no me lo pongo. Lo mismo que no se planteaban si se ponían zapatos o no, no se planteaban si se ponían sombrero o no. No, salían a la calle con la cabeza cubierta. Pero salían a la calle con la cabeza cubierta no solamente las mujeres de la burguesía, también las mujeres que llevaban ropa tradicional, llevaban pañuelos en la cabeza o manteletas o rebociños o según la zona en la que fuera, pues con la cabeza cubierta. Cosa que llegó prácticamente hasta los años 60, 70, con la última reminiscencia que fueron los velos de ir a misa. Es decir, cuando ya el sombrero se perdió como prenda obligatoria, la Iglesia, que siempre ha sido más tradicional y más conservadora, las mujeres seguían entrando a la Iglesia con la cabeza cubierta. Estos sombreros no estuvieron en la anterior exposición porque aquella era de 1920 a 2020. Ah, claro, efectivamente, Estos perdón. no estuvieron en la anterior exposición, pero hay sombreros absolutamente maravillosos porque, primero, entonces los sombreros lo hacían fundamentalmente sombrereros. No es como ahora que vas al Corte Inglés o que vas a cualquier tienda o así y compras sombreros que se hacen de manera estandarizada. Entonces la gente, lo mismo que iba a la modista a encargar un traje, iba al sombrerero a encargar su sombrero. Entonces eran sombreros hechos a mano, de uno en uno, personalizados, únicos. Efectivamente, únicos. Y lo hacían además unos artesanos, los sombrereros, que se ganaban muy bien la vida y eran muy valorados y eran muy caros. Y como no estaba bien visto que les diera el sol, también, además de eso, llevaban sombrillas. Hombre, es que lo de la piel, cuanto más pálida mejor, ha sido algo que se ha mantenido... Hasta Coco Chanel, que fue cuando llegó y puso el moreno de moda, entre comillas. Claro, estar morena significaba tener que salir a la calle para trabajar. Significaba que no tenías el poderío suficiente como para estar en casa sin hacer nada o dedicándote a tus cosas. Y cuando salían a la calle, salían siempre con sombrillas. La moda cambiaba mucho y de esas sombrillas más chiquitinas pasamos a estas sombrillas que, como aquella de allí, ya es modernista, art déco, y aquí en este rinconcito unas piezas de indumentaria femenina que están puestas sobre unos maniquís súper pequeños, delgados, estrechos, y aún así no dan. Es imposible cerrar. Porque eran mujeres que iban con corsés, que les ponían el corsé a los 14, 15 años y luego ya les creaba una estructura que eran de abarcar con una mano. Por eso ni en los más delgados de ahora muchas veces cogen las prendas que se ponían aquellas mujeres tan bonitas como es esta chaqueta con adornos de abalorios, con adornos de plumas, en un raso satinado precioso. Y bueno, pues... el negro, muchas de las piezas que nos han llegado, porque entonces tenían lutos muy largos, porque entonces enlazaban el luto por el padre con el luto por el hermano, con el luto por el abuelo, con el luto por el hijo que se les moría, y entonces mucha de la ropa que nos ha llegado es negra, y la que no es negra, que la hay, y hay también mucha,
es muy cara y esa la tienen los museos que tienen poderío. Más capacidad. Vamos a seguir viendo más salas. Venimos de una sala que era la sala de ocio, lo comentábamos, para adultos. Aquí no entraban los peques, ¿no? En esta zona. Eran normalmente de noche, para cenar, para hacer reuniones, para jugar con su clase social, los iguales, los burgueses que podía haber en el pueblo alrededores, y aquello sala de juegos, y esto creemos que era la sala de fumadores, pero creemos, por comparación con otras casas similares. Bueno, es verdad que las paredes, vamos a decirlo así, tienen unos tonos, unos colores más sufridos para lo que conlleva el humo, ¿no? En las casas. Efectivamente, es papel pintado original de la época, que se ha conservado bastante bien, y bueno, sea lo que fuere, tenemos la suerte de poderlo contemplar después de pues, más de 150 años. Me llama la atención esta vitrina, que ya capta la atención. Según entramos en el centro, lo primero casi que se encuentra el visitante. Sí, es una curiosidad. Decíamos que los sombreros los llevaban las mujeres siempre, sombreros muy grandes que los sacaban a pasear, cuando iban a tomar el té, cuando iban de compras, cuando iban incluso al teatro, y se olvidaban completamente de que los tenían, independientemente de que hiciera aire, movieran la cabeza bruscamente y demás. Y para sujetarlo sobre los grandes peinados que llevaban unas grandes alfileres, unas grandes agujas que enganchaban en el sombrero, enganchaban en el pelo y permitían que se movieran y que no tuvieran que estar pendientes de que el sombrero se cayera o demás. Continuamente echándose la mano, ¿no?, al sombrero para sujetarlo así. Olvidándose completamente. Y son, la verdad es que unas alfileres, bueno, pues algunas de ellas muy bonitas. Claro, que ya que les tenemos que llevar, pues por lo menos que acompañen, ¿no?, estéticamente. Sí. Esa vitrina, entiendo que lo que tiene o lo que muestra son elementos del día a día, ¿no?, de uso cotidiano, que por lo que veo además en muchos casos pues ya es algo poco habitual, o que al menos han evolucionado mucho. Ha desaparecido el 100% de lo que hay aquí, prácticamente ha desaparecido, el 99%, digamos. En este caso es una joyería muy especial, son broches hechos con pelo humano, ¿vale? Son broches que había unos artesanos joyeros maravillosos que conseguían hacer con pelo humano como ondas, caracolas, entrelazados. Sí, es que no lo parecen para nada. Hay que verlos casi con microscopio, como es este tan pequeñito, para poder ver la maravilla que conseguían hacer con ese pelo humano. Realmente algunos se hacían en memoria del muerto, como por ejemplo aquí ponen, en estos dos pone in memoriam, pero otros simplemente era pues para recordar al hermano que marchó a la guerra no sé dónde, al familiar, bueno, una joyería completamente desaparecida. Después hay joyería de luto, mucha de ella en azabache, en ebonita y en otras cosas. El luto, la reina Victoria de Inglaterra, casada con el príncipe Alberto y viuda muchísimos años después, jamás se quitó el negro, puso muy de moda la joyería de luto, tanto en broches como en collares, aderezos, perlas y demás. Los collares de hueso, los collares de marfil o demás. Y una cosa muy curiosa, por ejemplo, y que ha desaparecido completamente, es los guantes. Las mujeres siempre salían a la calle con las manos cubiertas durante el día, con guantes cortos. Iba a decir que se conducía con guantes. Quiero decir que era lo más habitual que cualquier hombre, que eran los que generalmente conducían, se pusiesen los guantes de conducir. Además se decía los guantes de conducir, sí, ¿no? Sí, pero entonces estaban los guantes de fiesta, que eran guantes largos, normalmente, o muchos de ellos, en blanco, en beige. Los mejores eran los de piel de cabritilla. Estos venían de trajes burgueses y sin embargo son absolutamente los mismos en diseño, en formas, de algunos de los que vienen en rodaos, en manteos, en los tradicionales, ¿no?, de la ropa tradicional. Yo que tengo también algunas piezas de esas, pues otros no, evidentemente, pues aquello ya es más art déco, o estos son unos golpes, o esto sería probablemente de un sombrero burgués, pero otros, todas esas cintas de cristal realmente son las mismas
en muchos casos en los trajes burgueses que en los trajes tradicionales. Lo que comentaba antes, que se acabaron con el tiempo incorporando porque es a lo que nos queríamos parecer, ¿no? Claro, sí, y porque era lo que también supongo lo que encontraban en las tiendas o en las mercerías del momento o cosas por el estilo, y lo mismo que incorporaron y que cogieron los pericones, los abanicos estos antiguos, pues cogieron también adornos de los vestidos. Y decíamos antes que viajaban y llevaban sombreros y demás, pues allí tenemos también unas sombrereras antiguas que están muy bien, porque lo mismo que llevaban sus baúles o sus maletas para la ropa normal, esos sombreros que eran carísimos los llevaban muy bien protegidos en sus sombrereras. Hemos estado viendo complementos, diversos utensilios de la época, pues, sobre todo textiles por estética, pero claro, si hablamos también de algo que tenía que haber en todas las casas, muy funcional y que también quizá servía para marcar un poco diferencias y estatus, cubertería. Sí, las cuberterías, las vajillas, la mantelería, todo lo que era vestir una mesa cuando invitabas a tus amigos, cuando invitabas a la gente a la que querías impresionar o agradar o demás, era muy importante. La plata en las mesas era muy importante. Y es que además, perdón la interrupción, Lourdes, pero que estaba pensando yo que antes era muy habitual, por ejemplo, en las bodas, uno de los regalos más, vamos a decir, socorridos o habituales era precisamente la vajilla, el menaje del hogar que se hablaba, ¿no? Precisamente pues para hacer un regalo bueno y pues, también, obviamente, proveer de algo que va a hacer falta en el hogar. Eso es algo que hoy día también se ha perdido y era algo que no tiene tanto tiempo, vamos, ¿no? Sí. Ahora la gente, bueno, pone listas de bodas que luego son mentira todas y compran lo que les parece. Pero efectivamente, antes, que lo que se compraba era algo real, físico, pues era así. Y en estas casas, pues supongo que las bandejas de plata o las cuberterías de plata o complementos diversos de plata estaban a la orden del día, y lo mismo, tener unas buenas vajillas. Que la plata estuviese presente, además, plata incluso con remates, claro, a lo mejor. Claro. Luego ahí en un armario que hemos dejado ahí, que no hemos abierto, hay platas, bandejas y demás, y afortunadamente ya no se lleva la plata limpia, porque entonces yo, solo de pensar en aquellas casas, el tiempo que podían dedicar a limpiar la plata tenía que ser horroroso. Claro, por eso muchas de ellas han quedado muy, muy desgastadas. Pero ahora se lleva la plata sin limpiar, así que no tiene ninguna importancia el tema, vamos. Puede estar sucia y estupenda. Claro, lo que sí ha llegado hasta nuestros días, aunque también haya cambiado un poco, vamos a decir, la fotografía, que ahora ya estamos en lo digital, bueno, tampoco es que vayamos a hablar de fenotipos, pero es verdad que tanto el tener una foto de los familiares, de la gente más cercana, como esos álbumes de fotografías que eran prácticamente obras de arte, ¿no? Esto es algo que, vamos a decirlo así, nos suena más que algunas de las cosas que hemos visto, pero también ha cambiado mucho. Mucho. Antes, tener una fotografía, pues había mucha gente que ni siquiera tenía una fotografía en toda su vida, y algunos, pues una fotografía que era la única que han conservado sus hijos, nietos a lo largo del tiempo. Pero en estas clases burguesas había gente que, bueno, pues tenía hasta álbumes familiares. En este caso aquí hay unos cuantos, y además unos álbumes muy bonitos, preciosos, en los que pues tenían fotos del hijo, la nieta, cuando más pequeño, más grande, cuando venía, cuando iban, y eso era un lujo que se podían permitir única y exclusivamente, pues eso, los burgueses o la gente con bastante dinero. No tener una única fotografía toda la vida, sino tener unas cuantas. Y ahora en la misma vitrina arriba hay unos abanicos de plumas de marabú, uno en blanco y otro en negro. Hay algún otro por ahí. Bueno, fundamentalmente eran abanicos de noche. Normalmente estos abanicos de plumas en general no se sacaban durante el día. De todas formas, Lourdes, le hemos enseñado a los telespectadores gran parte de la exposición, pero esto lo mejor es venir a verlo en persona, porque no solo lo vemos, que al final por la tele se pueden hacer idea, pero aquí lo vemos, lo sentimos y sobre todo
conocemos mucho más sobre el contexto, que es también importante. Pues sí, también porque yo cuento muchas cosas, a veces de piezas concretas, a veces de la evolución, a veces del contexto en el que pasaban esas cosas. La visita guiada dura aproximadamente 1 hora. No es muy grande el sitio, pero sí es mucho lo que se puede contar sobre todas estas cosas, sobre todas estas piezas, sobre las costumbres del momento y es un todo pequeño depende viaje. un poco. Iba a decir, es un pequeño viaje Sí, del tiempo, ¿eh? Todo depende un poco también de las ganas que tenga la gente de saber o de las curiosidades que tengan o de... Yo me suelo adaptar un poco, si preguntan, contesto a sus preguntas y si no, pues yo cuento cosas que creo que les pueden interesar. Yo tengo de visita de 1 a 2 y de 6, 7, 7, 8. Sí que es verdad que si hay alguien que no puede o por lo que sea y está en mi mano adaptarme a sus necesidades, yo me adapto. También es cierto que he estado todo el santo año aquí, 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los meses, que ahora en septiembre estaremos todo el mes de septiembre, en octubre estaremos todo el mes de octubre. Pero luego el invierno es un poco más... En Navidad y por ahí, pues me cogeré algo de vacaciones, que creo que me las merezco, que mientras los demás estaban durante el verano de playita y por ahí, yo estaba aquí trabajando y trabajando duro. No digo en el museo, en la exposición, sino en la posada. Bueno, pues efectivamente, pero llegar a ese por descanso... teléfono, pueden llamar por teléfono por si acaso, en principio, cuando sea fuera, digamos, de esos horarios o de esas cosas, y si llaman por teléfono y preguntan, pues mejor incluso. A mi teléfono. Lo tiene muy fácil. La posada de Astudillo como referencia, punto de referencia, y esta exposición, esta muestra que van a poder ver y disfrutar de la mano de Lourdes Pérez, con quien nosotros hemos disfrutado mucho y a quien agradecemos aún más que nos haya abierto las puertas, que nos haya dedicado este tiempo y que nos haya permitido mostrárselo a todos los telespectadores. Pues gracias a vosotros por haber venido y por dar conocimiento, publicidad de la exposición a todo el mundo, y si quieren venir a disfrutar a Astudillo de lo que es el pueblo, de lo que son los monumentos que tiene Astudillo, de que es bien de interés cultural y que hay muchas cosas para ver, y además se acercan a ver la exposición con aires de grandeza, serán muy bien recibidos.